Bienvenidos a una nueva edición de Enlace Andino, esta vez desde Bogotá. En este episodio hablaremos de cómo va la paz en Colombia, un país sumido en décadas de conflicto armado interno, cuando se cumple un año del acto de entrega del documento de la Comisión de la Verdad para el esclarecimiento de la verdad, la no repetición y la convivencia, una recopilación de las afectaciones e impactos de más de 50 años de guerra. El 28 de junio de 2022, la Comisión de la Verdad, un órgano creado en el marco del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Estado colombiano, liderado por el entonces presidente Juan Manuel Santos y la exguerrilla de las FARC, entregó su informe final al recién electo presidente Gustavo Petro. Fruto de la investigación y la escucha de casi 15.000 testimonios recopilados por todo el territorio colombiano, nace el volumen de los hallazgos y recomendaciones, una guía para la no repetición, y para velar por su cumplimiento surgió el Comité de Seguimiento y Monitoreo, integrado por 7 personas de la sociedad civil y organismos de derechos humanos, que acaba de presentar su primer informe. Hay que crear una especie de actor nuevo que sea capaz de mantener la vigencia de esas recomendaciones, que entregue a la sociedad un balance y una lectura técnica permanente sobre lo que está ocurriendo y que además pueda actuar como una especie de dinamizador de fuerzas sociales y políticas para que se cumplan las recomendaciones, de acompañar a la sociedad en una tarea de incidencia y establecer un sistema de monitoreo. Si bien las recomendaciones no tienen un carácter de obligatoriedad, Gustavo Petro se comprometió desde el inicio de su administración a implementarlas a rajatabla y adoptarlas en sus instituciones. Lo esencial es que las recomendaciones tienen una obligatoriedad ética, moral, histórica, porque aluden a problemas que la Comisión de la Verdad encontró, que son aquellos factores que permiten que unos sectores sociales sean más victimizados. La gente más pobre, la más vulnerable, la más discriminada fue la que sufrió los mayores daños en el conflicto. Pero el Plan Nacional de Desarrollo, la hoja de ruta del gobierno, se ha topado con diversas trabas. El Congreso de Colombia votó en contra del artículo 8, que englobaba 67 de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, y las planteaba como obligatorias para las entidades públicas. Debido al hundimiento de este artículo, el plan solo recoge 14 de estas sugerencias para la paz. Sabemos que el artículo 8 era un tema que nos posicionaba políticamente, las recomendaciones sí al comité, pero eso no significa que las recomendaciones no se puedan implementar y que desde otros escenarios no lo podamos posicionar políticamente y sobre todo desde los territorios. Pese a este revés, el Ejecutivo colombiano se mantiene firme con una de las recomendaciones y que es una de las políticas de gobierno, la conformación de 7 mesas de diálogo con 7 grupos y actores armados activos. El más avanzado es el diálogo con la guerrilla que queda en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Unas negociaciones que revivieron en noviembre de 2022. Para el 3 de agosto pactaron el inicio de un histórico cese al fuego bilateral por 6 meses. Necesitamos que todos los actores entren en diálogo para que podamos hacer una implementación de las recomendaciones en unos territorios tranquilos, como dice la gente. Mi reparación es la tranquilidad, dice la gente, y entonces necesitamos poder construir eso. Y ese es un gran llamado que tenemos que hacerle al gobierno nacional, y es que tiene que hacer el mayor esfuerzo por generar los diálogos con todos los actores que están en la guerra, los que financian y los que actúan. Sin embargo, Colombia sigue sumando víctimas y una constante en sus territorios es la violencia estructural. En los primeros 6 meses de 2023 hubo 56 masacres y el Observatorio Indepaz ha contabilizado el asesinato de al menos 24 firmantes de paz y 98 líderes sociales. En este contexto de conflicto armado interno, alcanzar la prometida paz total, principal promesa de campaña del presidente izquierdista, se antoja difícil. Sin embargo, desde el gobierno se mantienen optimistas. Tiene obstáculos y tenemos que seguir manejándolos, pero no podemos pensar en que no vamos a avanzar en estas recomendaciones que fueron un proceso de construcción colectiva y de construcción de verdad y de construcción que, digamos, busca cambios estructurales en Colombia y que incluso aportarán a la paz
No podemos esperar a que se acabe el conflicto para que eso pase. Incluso en las recomendaciones hay recomendaciones explícitas, por ejemplo, avanzar en nuevos diálogos con nuevos actores. Entonces, lo que te digo es, esta es una hoja de ruta para avanzar en la paz en medio de un conflicto todavía. Los desafíos van más allá de las negociaciones. En un país que votó no a la paz en 2016, muchos sectores de la sociedad, así como la oposición conservadora, siguen siendo barrera para la transformación social. Pero también la inestabilidad dentro del mismo gobierno y su incapacidad para frenar los asesinatos de defensores de derechos afectan a su proyecto de paz total. Lo que hemos observado en este gobierno, al menos con algunas acciones afirmativas y algunos planteamientos por parte del presidente de la República, un compromiso decidido con la paz. Ahora bien, eso no es suficiente porque se requiere el concurso de otros actores. En Colombia, las víctimas del conflicto armado interno siguen buscando justicia y reparación. Los retos para el Comité de Seguimiento y Monitoreo son una mayor pedagogía y un diálogo social para cerrar las heridas del conflicto. Hasta aquí Enlace Andino. Soy Marina Sardiña, en la cámara mi colega Aitor Chavarri y en la producción Marcela García. Pueden seguir con más contenidos en France 24 y france24.com.